Ya, Ya, Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, salud de los enfermos, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos un tema hoy hermosísimo, la sanación física. Bien, les saludo a cada uno de ustedes y a todos con mucho cariño, con mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha esperanza, porque todo lo podemos en aquel que nos conforta. Estamos congregados en el nombre bendito de Jesús, realizando con el Florida Center for Peace esta conferencia para que Dios sea glorificado y para que también el amor y la paz de Dios llegue a todos los corazones. Y también invitamos a la Santísima Virgen María, si es que no es ella la que nos ha invitado, ¿verdad?, a esta oración, porque aparte de dar conferencia, haremos oración como hicimos también el jueves pasado. Para los que quizá en diferido abren esta página o alguno de ustedes se conecta hoy, estamos hablando ya desde hace varios días de lo que es la sanación, y ahí se toca la sanación espiritual, la sanación interior, la sanación física, la sanación intergeneracional y la liberación. Son áreas, ¿verdad?, de esta sanación que obra Dios nuestro Señor en cada uno de nosotros. En estos días, el lunes, tenía una entrevista con una diócesis de Estados Unidos, una diócesis, un grupo de laicos de esa diócesis. Hablamos sobre la fe sin la cual es imposible agradar a Dios. Y me pregunta al final un amigo, un hermano: Padre, yo no sé cómo hacer porque no quiero orar por los enfermos. Y le dije, ¿por qué? Dije, porque es que si oro por los enfermos, les quito la cruz. Y el Señor nos invita a que carguemos cada día la cruz. O sea, me sorprendió la pregunta. Entonces, claro, le di unas respuestas apropiadas pues a su pregunta. Y no sé, vamos a partir un poquito de ahí, dar unos principios fundamentales con respecto a la sanación, que es bien importante. Bien, me han oído muchas veces, espero que lo sigan escuchando y que Dios me dé larga vida, que Dios es el bien y del bien solo procede lo bueno, el bien, nunca el mal. Si Él es el bien, no puede venir de Él el mal. Por eso Dios no manda el mal. Dios no manda la muerte, aunque alguno de ustedes ahora estará pensando, pero bueno, Dios no manda los accidentes, Dios no envía el cáncer, ni la enfermedad, ni la pandemia, porque son cosas malas, evidentemente. Y quiero darles algunos argumentos que son importantes, porque si una persona dijera o creyera que Dios le manda la enfermedad, ¿cómo le va a pedir a Dios que le libre de la enfermedad si cree que Dios se la mandó? O sea, sería una incoherencia. Dios, tú me mandas la enfermedad, yo no te puedo decir ahora que me la quites porque me la mandaste tú. Evidente, para que vean ustedes la contradicción con respecto a esto.
Cuando vemos la creación, vemos que Dios colocó a nuestros primeros padres en un paraíso terrenal. No había gripes, no había virus, no había pandemias, no había enfermedades. Evidentemente que era un paraíso terrenal. Cuando Dios profetiza en el libro del Génesis, en el libro del Apocalipsis, perdón, que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, dice también que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva donde no habrá lágrimas, ni luto, ni llanto. Dios será todo en todos, o sea, tampoco habrá enfermedad. Entonces, la enfermedad y las enfermedades, directa o indirectamente, son secuela de los pecados de la humanidad y del pecado de Adán y Eva. No significa que una persona que esté enferma de algo necesariamente está enferma por un pecado personal. No. Acuérdense del ciego de nacimiento. Le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿por qué está ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres, para ser ciego? Y Jesús, pues, ni pecó él, ni pecó sus padres, ni pecaron sus padres. Pero son secuela de un pecado, ¿verdad?, de la humanidad que trae el mal. No era ni él ni eran sus padres, pero sí los pecados de la humanidad. De ahí que hablamos uno de los primeros días de la sanación espiritual sumamente importante. Y le digo algo que no está en la Biblia, que solo es un pensamiento mío, si que lo pueden creer o no. Si en este momento, creo yo, todos, absolutamente todos, los seres humanos que hay en el planeta Tierra no cometieran pecado, si que estuvieran todos haciendo la voluntad de Dios, yo creo que en ese mismo momento se terminarían todas las enfermedades, porque son secuela, repito, del pecado. Y como a través del pecado le permitimos, abriendo ventanas, puertas o rendijas al demonio y a los espíritus del mal, le permitimos también a los espíritus del mal que actúen. Por eso, muchas de las cosas que suceden son evidentemente del maligno. Claro, aquí cabe siempre una pregunta: ¿y por qué Dios permite el mal y el sufrimiento de un inocente? Y evidentemente chocamos siempre contra un misterio, pero porque Dios respeta la libertad de los seres humanos, Él le puso muy claro a Adán y Eva: si ustedes no comen del fruto prohibido, pueden comer de todos los árboles, pero no del árbol que está en el medio de la ciencia del bien y del mal. Serán inmortales, o sea, no van a conocer la muerte. Pero si comen de ese árbol, si desobedecen, van a morir. Fíjense ustedes, Dios dio un don muy grande por el cual somos seres humanos, el libre albedrío. Si el ser humano no pudiera elegir, no tuviera capacidad de escoger, o sería un animal que seguía por instintos, o sería un robot que se movería por ciertos mecanismos programados, ¿verdad? Por científicos o por las personas que han hecho el robot. Nos creó libres, capaces de elegir el bien y capaces de elegir el mal. ¿Que por qué Dios nos creó libres? Cuando lleguen al cielo le preguntan. Evidentemente nos hizo semejantes a Él. Por amor fue, claro, evidentemente. Entonces, esto debe estar muy claro para nosotros. Miren, no todo, me voy a adelantar luego a un tema, no todo sufrimiento es la cruz del Señor. Hay sufrimientos que sí son la cruz, pero hay otros sufrimientos que no son la cruz, no debieran ser la cruz. Esto es importante, vamos a poner un ejemplo. Una persona que es fumadora compulsiva
y se enferma de un problema, un cáncer en los pulmones, un enfisema pulmonar también. O una persona que bebe demasiado aguardiente y se enferma de una cirrosis hepática. ¿Se puede decir que esa cirrosis hepática, que ese enfisema, es la cruz? No, eso se lo buscó la persona. O sea, en el plan de Dios no estaba ese sufrimiento. De hecho, si no hubiera fumado, si no hubiera bebido tanto, no tendrías ese sufrimiento y ese dolor. Son secuela de algo desordenado en tu propia vida. Y hay un detalle que está muy poco estudiado y muy poco profundizado aún dentro de la iglesia, de lo cual hablaremos Dios mediante el próximo jueves. Pero doy un detallito, que es la sanación intergeneracional. Hay sufrimientos que tenemos los seres humanos hoy como secuela de conducta de nuestros ancestros. Y por eso algunas personas no se sanan de enfermedades físicas o psicológicas porque no se ha sanado el origen y la causa de ese mal que está en el árbol genealógico. Bien, las enfermedades, Dios no las quiere. Debemos estar muy claros con esto, que Dios no quiere la enfermedad. Cuando Dios permite la enfermedad, que sí las permite, aunque no las quiere, hay la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios no puede querer que alguien viole a un niño, que alguien asesine a una persona, que alguien borracho, qué sé yo, mate a alguien con un carro, con un auto. Dios no puede querer eso, evidentemente, porque no son cosas buenas. Brotamos de sus manos como equilibrados para amar, para ser felices, no para esos acontecimientos dolorosos de nuestra propia existencia y de nuestra propia vida. Entonces, nosotros vemos lo siguiente: Dios crea al médico, no la enfermedad. La enfermedad, acuérdese, secuela de los pecados, que entró el desorden en el mundo. Las leyes de la naturaleza se han violentado. Entonces, al entrar el desorden y perderse el equilibrio, vienen un montón de cosas. Vamos a poner dos ejemplos de nuestro tiempo. Y se habla mucho de la contaminación atmosférica. Se habla mucho también de la alimentación que tenemos, que es una alimentación donde está infectada por un montón de plagas, de venenos, de cosas que la humanidad hace, a veces de drogas que mete también a los animales para que engorden o crezcan más rápidamente. Entonces, hay una contaminación que nos enferma. Esa contaminación no la ha hecho Dios, la ha hecho el ser humano, ¿verdad? Y fundamentalmente es casi siempre por querer tener dinero o experimentos a veces en contra de la voluntad amorosa de Dios nuestro Padre. Por eso a mí no me gusta que alguien diga, esta enfermedad me la mandó Dios, te la mandó Dios. No. Podemos decir, esta enfermedad la permitió Dios. Sí. Y lo que le voy a decir ahora se lo he dicho docenas de veces y espero seguirlo diciendo. Miren, Dios no permitiría una enfermedad o un sufrimiento en nuestra vida si no tuviera un propósito previo de sacar un bien más grande de ese acontecimiento. Solo Dios por eso y por el respeto de la libertad del ser humano permite el mal que hay en el mundo. ¿Cuál es el mal más grande que hay en el mundo? O sea, que ha existido en la historia de la humanidad. La crucifixión de Jesucristo. O sea, matar a Jesucristo es el crimen más grande de la historia. ¿Y de dónde ha venido el bien más grande en toda la historia? De la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
Vean cómo Dios de los males saca bienes. Y pongo el caso extremo de la muerte de Jesús y de su resurrección. Por eso el Señor también de las enfermedades quiere sacar bienes para nosotros. Y el versículo 28 del capítulo 8 de la carta a los Romanos, lo digo ahora a la derecha, Romanos 8:28, dice, para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. Voy a proclamar en algunos versículos del capítulo 38 del libro del Eclesiástico, ¿ok? Eclesiástico 38. Dice así, da al médico por sus servicios los honores que merece, que también a él le creó el Señor. Hago un paréntesis. ¿Cuánta gente que está abortada hubieran sido científicos y médicos que hubieran logrado de pronto vacunas y curaciones de un montón de cosas? Por haberlos abortado, eso no se da por muchísimo tiempo. Bien, continúo la lectura. Pues del Altísimo viene la curación, como una dádiva que del Rey se recibe. Interesante. De Dios no viene la enfermedad. Del Altísimo viene la curación, la sanación, la sanidad. Bien, continúo luego diciendo, hijo, versículo 9, en tu enfermedad no seas negligente, sino ruega al Señor que Él te curará. Y ese no sea negligente nos invita, los médicos siempre nos lo dicen, a ser preventivos. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona ve que tiene un nódulo en alguna parte de su cuerpo, no debe ser negligente, no debe esperar meses o años, debe ir pronto al médico, porque cuando las enfermedades se descubren prontamente, en general es mucho más fácil curarlas. Cuando se deja pasar tiempo, van cogiendo cuerpo, sobre todo el cáncer. Entonces hasta la Biblia dice aquí, hijo, en tu enfermedad, no seas negligente, sino ruega al Señor que Él te cure. Y después continúa, recurre luego al médico, pues el Señor le creó también a Él, que no se aparte de tu lado, pues de Él necesitas. Hay momentos en que en su mano está la solución, pues ellos también al Señor suplicarán que les ponga en buen camino hacia el alivio y hacia la curación para salvar tu vida. Entonces, si Dios crea el médico, ¿qué significa? Podemos pedirle al Señor sanación. Y la respuesta pues que le daba a ese señor del estado de Iowa. Y ahora vamos a hablar con este argumento que tengo, es un argumento ad hominem que se dice. Cuando vemos en los 4 evangelios a Jesús, dirá luego el libro de los Hechos de los Apóstoles, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Vemos a Jesús sanando. Si tuviéramos que quitar de los evangelios las curaciones que Jesús hizo, deberíamos quitar casi 3/4 partes de los evangelios. Los 4 evangelistas presentan a Jesús siempre sanando, sanando, sanando. ¿Y a dónde voy? Jesús trataba a la enfermedad lo mismo que al demonio y lo mismo que al pecado. Fuera. Nunca dejó de curar a un enfermo que fuera a él con humildad, con fe y sin rencor en el corazón. No hay ni un solo caso de las enfermedades de aquel tiempo. Jesús curaba leprosos, sordomudos, ciegos, epilépticos, personas lisiadas, ¿verdad? Curaba a todos, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús curaba a todos si la enfermedad fuera buena, si la hubiera mandado Dios? No lo hubiera hecho. Curaba a todos. Y no curaba solamente para demostrar que era el Mesías, que por supuesto que también lo hacía por esto. Eran signos y señales
de que Jesús era el enviado, el Mesías. Sanaba porque se compadecía de las personas que sufren. Nadie sufre sin que el Señor sufra con él. Ese amor de Dios es tan grande. Esto no lo entendemos. Pensamos que Dios es indiferente al sufrimiento del ser humano. Y no, cuando vemos la cruz de Cristo, ¿verdad? Cómo Jesús en la cruz sufrió tanto, se identificó con todos las personas, los seres humanos que tienen sufrimiento de una u otra manera, precisamente por ese amor. A mí me llama mucho la atención en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús va a Betania, había muerto Lázaro, lo habían enterrado, ya va 4 días, y ve llorar a Marta y a María. Y Jesús tenía la intención de resucitarlo. Y dice el evangelista San Juan que viéndolas llorar, Jesús lloró 3 veces, o sea, en 3 momentos, viéndolas llorar a unas amigas suyas. Esto es sumamente importante. Habrá personas que escuchando esta conferencia estarán llorando por la muerte de un ser querido, por una situación de un familiar que está en cuidados intensivos, por un problema serio que tienen de distinta índole. Jesús está viendo y compadeciéndose de esto. Que es lo que nos decía también el domingo pasado en el tiempo de la misericordia, que Él coloca su corazón en nuestras miserias. Nuestras miserias no solo son los pecados, también son las enfermedades y esta serie de sufrimientos que nosotros tenemos en nuestra propia vida. Pero Jesús sanaba a todos y no hay un solo caso de un enfermo que Jesús no lo haya curado. Si iba con humildad, si iba con fe y si iba sin rencor en el corazón. Pero no solo nuestro Señor Jesucristo, cuando manda a sus discípulos y a sus apóstoles, les manda a hacer lo mismo que él hacía. Ahora le voy a leer unos textos bíblicos. Pero Jesús alababa a Dios, los invita a alabar al Padre. Jesús oraba, los invita a orar. Jesús predicaba, los invita a predicar. Jesús expulsaba demonios, los invita a expulsar demonios. Jesús curaba enfermos, los invita a curar enfermos. O sea, Dios le da a la iglesia autoridad y misión precisamente para que sea instrumento de sanación. Porque la sanación, la curación, siempre viene de Dios. Bueno, entre comillas, la sanación completa, verdadera, auténtica, digo porque a veces hay casos del demonio que él causa una enfermedad y para que crean en él, la quita luego momentáneamente, pero la persona no queda sanada de verdad. Eso se escapa por otro lado a otro familiar o a otro órgano del cuerpo de la persona. Pero bueno, eso ya es una excepción. Eso lo trataremos dentro de 15 días, Dios mediante, cuando hablemos de liberación. Pero cuando hablamos de sanación verdadera, la sanación viene del Señor. Ahora, Dios sana a través de el médico, a través de la ciencia. Entonces, en la medicina, el médico, el psiquiatra, y cuando el psicólogo es, la psicología no es ciencia auténtica, bueno, tiene ciencia, pero no es ciencia exacta. Creo que era la palabra que debiera haber usado. Tenemos que pensar en esto. Dios utiliza un médico para sanarme. Hay que orar por el médico para que acierte en el diagnóstico y también en la medicina que nos va a curar. Pero si confiamos que el médico es un ídolo que nos va a curar, estamos equivocados, porque no decimos gloria al médico. Si el médico curara, no se le moriría a los médicos sus propios familiares. Dice que en ese capítulo 38, versículo 15, dice, el que peca delante de su hacedor, caiga en manos del médico. O sea, si caes solo en manos del médico, porque lo tomas como un ídolo, no te vas a sanar de verdad. Tienes que ponerte en las manos del Señor y pedirle al Señor que ilumine al médico
Ojalá el médico se sienta instrumento del Creador, pero si no se siente, por lo menos tú enfermo, yo enfermo, creemos que el médico es un instrumento de Dios. Por eso, cuando alguien se sana, no decimos gloria a la penicilina, gloria a la citromicina o a la moxicilina o algo más que termine en ina. Decimos gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque el Señor nos sana a través del médico, sí, pero también nos sana a través de la fe. Esto es sumamente importante. Él decide cómo nos va a sanar. A veces conjuga las dos cosas. Sana con la oración y sana con el médico. Entonces hay que hacer ambas cosas. Hay que orar y hay que ir también al médico. Nosotros no somos, y no lo digo con desprecio, sino solo como una enseñanza, como algunos hermanos separados que malinterpretan en un fundamentalismo bíblico la Sagrada Escritura. Dice, si tú tienes una fe que mueve montañas, tira las medicinas a la basura porque crees que el Señor te va a sanar. Si tú no las tiras a la basura, significa que tú no estás creyendo en Dios, ¿no? Ese es un disparate. Yo no le puedo decir a Dios y exigir cómo me va a curar Él, porque Él dio también la ciencia, la inteligencia a los científicos para que descubran en los elementos de la naturaleza que Dios creó también las medicinas. O sea, las medicinas vienen, te las saca el ser humano de la creación, de la misma creación que Dios puso. Bien. Entonces Jesús manda a la iglesia a hacer lo mismo. Voy a leerles algún texto bíblico. Vamos a ir con Mateo 10, 1, y luego le voy a ver también a leer el versículo 8. Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Tomando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjese, les da poder. Y luego en el versículo 7 y 8 dice, vayan proclamando que el reino de los cielos está cerca, curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios, gratis lo recibieron, denlo gratis. O sea, Jesús manda a sus apóstoles y a sus discípulos que sean instrumentos de sanación. Un texto paralelo en Lucas 9, 1, 2 dice así, está muy explícito también en el Evangelio de San Lucas. Convocando a los 12 les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Fíjese usted, la iglesia, tristemente, en una buena parte, ha perdido la fe en el poder tan grande que tiene. Entre ellos muchos sacerdotes. No tenemos la fe que debiéramos tener y muchos obispos. Antes, cuando se consagraban los obispos en la oración, se imploraba que los obispos pudieran ser instrumentos para hacer milagros. Se pedía el don de milagros. Recordemos que el don de milagros es uno de los carismas del Espíritu Santo, que lo da el Espíritu Santo a quien quiere y evidentemente como quiere. El don de sanación muchas veces está unido al don de los milagros, aunque son diferentes los carismas, evidentemente. Claro, a lo largo de la historia, en la vida de la iglesia, sobre todo en la vida de los santos, vemos continuamente sanaciones, continuamente. O sea, incluso cuando la iglesia va a declarar un beato o luego un santo, a canonizar, se pide, aparte de la heroicidad de sus virtudes, se pide también que haya dos milagros, uno para la beatificación y uno para la canonización. Y no siempre tiene que ser de curación, pero casi siempre son de curación. Los milagros los hace Dios, pero los santos lo piden, interceden. Entonces, esta cosa es sumamente importante. Y a mí me da la impresión de que ahora Dios anda tan apurado, porque abunda tanto pecado y sobreabunda tanto la gracia, que Dios, a través de la renovación en el Espíritu,
y a través de esta presencia de Cristo vivo, está usando gente dentro de los ministerios de la misma iglesia que tal vez no son tan santos y sin embargo Dios los utiliza también para la sanidad y la sanación. Por supuesto, si hay la santidad, pues se permite mucho más obrar al Espíritu de Dios. Pero llevamos este tesoro en vasos de barro, dirá San Pablo. Si analizáramos la vida en los hechos de los apóstoles, lo veríamos haciendo signos siempre, no solo a ellos, Esteban, Felipe y Bartolomé, todos los apóstoles, San Pablo, San Juan, San Pedro. Era una cosa tremenda, eran signos y signos y signos. La iglesia tiene poder para sanar. Ore mucho por los pastores, ore mucho por los sacerdotes, para que se sientan instrumentos de la salvación de Cristo Jesús. Pero también ustedes los laicos, si se congregan 2 o 3 en el nombre de Jesús para pedir algo bueno, en el nombre de Jesús es otorgado. Dirá también en el capítulo 16, ahora voy a usar el último capítulo, San Marcos, dice Jesús, a los que crean, les seguirán signos y señales. Dice, hablarán lenguas nuevas, expulsarán demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. La vida de los santos, decía, está llena de esto. En el capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago, dice así, le digo de memoria los versículos que me importa ahora. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que recen sobre él después de ungirlo con óleo. La oración de fe sanará al enfermo. Si ha cometido pecado, le serán perdonados. Esto es palabra de Dios. Entonces estamos, hermanos, entendidos de que el Señor quiere sanar enfermos, de que el Señor quiere que oremos por los enfermos, de que el Señor quiere la sanación. Yo sé que hay personas que son llamadas a ser víctimas. No quiero entrar mucho en ese tema en este instante, eso existe. Personas que le dicen a Dios, que le ofrecen todo su amor y sacrificios unidos a los de Cristo para la salvación de las almas, para la gloria del Padre. Eso es cierto. Pero las almas víctimas están contentas, están alegres, no están angustiadas, no están desesperadas, no se desean la muerte, sino que realmente están en sufrimiento y en gozo, sufrir o morir, decía Santa Teresa de Jesús. Pero tenemos que orar por los enfermos. Dios quiere, incluso, por supuesto que da gloria a Dios un enfermo que tiene paciencia y ofrece su enfermedad, pero también da gloria a Dios alguien que estaba enfermo y que se sanó. El sábado pasado tuve un pequeño retiro aquí en Miami, en la iglesia San Dominic. Era el día anterior a la misericordia. Y pasamos con el Santísimo Sacramento, con Jesús en procesión dentro de la iglesia, siempre guardando el espacio, ¿verdad? Y también pues con la mascarilla, etc. Al día siguiente me escribe, el día siguiente, no, esto fue el sábado, el lunes me escribe una hermana que estuvo allá, que había coordinado el evento. Me dice así, padre, le quiero contar el milagro de sanación de una señora que estuvo en el retiro de la Divina Misericordia. Ella tenía artritis nivel 3. Está recién operada por segunda vez y dice que ha caminado sin el bastón y que está increíblemente bien. No le duele nada, está llena de alegría. En nombre de Dios, un milagro grandísimo. Y esta persona luego, me enteré por otro mensaje que me mandaron, fue al médico porque dice que aun cuando la habían operado, ella no podía caminar sin el bastón, tenía unos dolores muy grandes, y va al médico a que la examine porque dice, mire, todo esto desapareció en un instante, pasando Jesús. Yo siempre digo que la Eucaristía es fuente de sanación, que fue el tema del
exactamente del Jueves Santo, que hablaba mucho de la Eucaristía, fuente de sanación. Y siempre predico, lo raro no debe ser que en la misa y en la comunión haya sanaciones. Lo raro debiera ser que no las haya, porque ahí está Jesús. Y lo decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La iglesia cree que Cristo está vivo y lo cree con toda certeza y seguridad. Ha resucitado de entre los muertos. Dice el capítulo 53, versículo 5 del profeta Isaías: por sus llagas hemos sido sanados. ¿Qué significa? Que por las heridas de Jesús, fueron muchas, pero las principales, de sus manos, de sus pies, de su costado, porque fueron miles de heridas, la flagelación, la coronación de espinas, etcétera. Hemos sido sanados. O sea que cada herida de Cristo Jesús es fuente de sanación, sobre todo la herida de su costado, de su corazón. Nos invitaba en esa fiesta de la misericordia, recordando el cuadro que mandó pintar a Santa María Faustina Kowalska, esa frase: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Voy a comentarles algunos testimonios de los que el Señor nos ha permitido a lo largo de nuestra vida. Miren, no hay sacerdote párroco que haya administrado el sacramento de la unción de los enfermos que no haya visto signos y poder. Me decía un sacerdote agustino español, pero que trabajaba en Venezuela, ya se fue al cielo. Él estaba en Venezuela, una parroquia cercana, donde estaba la que me tocaba regentar, y su papá en 3 ocasiones estaba grave, 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 grave de muerte. Y él se iba desde Venezuela, creo que era a Orense, en Galicia, en España, ya porque su papá ya agonizaba, y le administraba la unción de los enfermos, y ¡pum!, su papá revivía. Y eso me dijo, ya van 3 veces que me llaman, que ahora sí, que esta es la última, que ya no hay remedio, que tiene las horas contadas. Unción de los enfermos y levantarse realmente del lecho de la muerte. Yo les he comentado, hace muchos años, me invitaron a orar por un señor que tenía 75 años, había tenido una fractura, no había soldado bien su hueso, llevaba 5 años sin levantarse, en cama. Y terminando de darle la unción de los enfermos, terminando, el Señor se levantó de su cama y empezó a caminar perfectamente. Es que es un sacramento de sanación. Hay 3 sacramentos de sanación sobre todo: el de la unción de los enfermos, el sacramento de la penitencia, que es el sacramento de misericordia, y la Eucaristía. Cuando hice el retiro básico de vida en el Espíritu en el año 1974, en el mes de diciembre, en Venezuela, en el grupo que habíamos ido a hacer el retiro, estaba un joven de 4º año de bachillerato a quien yo le daba clase, que no podía leer con uno de sus ojos. E iba una señorita de cierta edad, hoy me mandó saludos, por cierto, que la había atropellado un vehículo y había quedado definitivamente coja, humanamente hablando, para siempre. Cuando salimos de lo que llaman el bautismo en el Espíritu Santo, es una oración para que se renueve la gracia del bautismo y de la confirmación y se manifiesten los carismas. Este muchacho, que no leía con ese ojo, se llama Luis, se tapa el ojo con el cual podía leer ya fuera del templo y empieza a leer con el otro ojo en una cartelera que estaba ahí. Y me dice, padre, padre, emocionado, se echó en mi brazo. Estoy leyendo con el ojo que no podía leer. Y fue el primer signo que vi. Yo llevaba 1 año y medio de sacerdote ya, pero que vi en el sentido de la sanación propiamente dicha ya, con esa renovación de los carismas. Al día siguiente, que íbamos alabando a Dios todo el tiempo en el carro, parando en una escuela agronómica salesiana para ir al baño, descansar un poco y desperezándonos un poquito también,
esa legionaria que me mandaba hoy saludo, por cierto, después la tendré que llamar porque me lo mandó por una tercera persona, yo no tenía el teléfono de ella. Se intentó agacharse un poquito, flexionar y también da un grito, estoy curada, y se curó de aquello que ya no se podía curar. Eso mismo vi con otra persona, también en mi parroquia, en una población que se llamaba, porque ya no existe, Tasajeras, algo parecido a un nombre que hay aquí también de una ciudad en California, de Tasajera, y aquellas Tasajeras. Le había atropellado también un autobús y entró sin poder moverse, y en una misa que nuestro pueblo equivocadamente llama de sanación, porque todas las misas son de sanación, el Señor también la levantó y salió perfectamente caminando. Le voy a contar dos testimonios más y luego hacemos la oración, porque creo que es importante hacer también la oración. Estamos en San Nicolás. En estos días conseguí un señor, un hermano de San Nicolás, y creo que a veces ve también estas conferencias. Y me dijo, padre, ¿usted se acuerda de mí? Digo, pues me acuerdo de tu cara, pero no me acuerdo de tu nombre. ¿Dónde es que nos vimos? En San Nicolás, padre, en Argentina. Y me decía incluso, cuando usted estaba orando, yo vi a la Virgen detrás de usted. Me decía, me acordaba de aquel testimonio que él me había dicho. Y había un joven que entró en la oración de sanación, era un culto de sanación, 3 noches, con dos muletas, pues uno de sus pies lo apoyaba en tierra, el otro no lo apoyaba en tierra, lo tenía doblado. La primera noche oramos, después de proclamar la palabra de Dios, y dejó una de sus muletas, empezó a caminar con la otra, dejó la otra muleta, empezó a caminar sin muletas y se fue a su casa caminando sin muletas. Al día siguiente viene este joven, viene su mamá y la mamá trae un montón de papeles así y dijo, mi hijo ha sido operado 12 veces. Le faltaba un pedazo de hueso en lo que une la pierna con el pie, un poquito arriba del empeine, entre otras cosas. Dice, los médicos le dijeron que ya la ciencia no podía hacer nada más por él. Pero mi hijo está caminando perfectamente por un milagro que ayer hizo el Señor nuestro Dios. Yo vi ese milagro, o sea, lo que le estoy contando, para gloria de Dios lo han visto mis ojos. Y hay uno de preferidos, estos dos son preferidos porque son milagros, no son sanaciones simplemente. Hay sanaciones que no son milagrosas porque no trascienden las leyes de la naturaleza, pero hay otras que son milagrosas porque no tienen explicación y trascienden las leyes de la naturaleza. Estábamos en Paraguay, aquí está viendo en este momento María Cristina y algunas hermanas paraguayas, y habíamos celebrado una misa en un gimnasio Sol América con 10.000 personas. Estaba incluso radio, televisión, y ese día el Señor curó 10 niños que no podían caminar. Varios de ellos habían sufrido de la poliomielitis. Y uno de los canales de televisión, que ya lo vendieron sus dueños, el Canal 13 de aquel tiempo, que era de los más importantes, nos invitó a celebrar una misa en el patio del canal. Le dije que no, porque no podemos pues, celebrar misa como para personas privadas en su casa. Podemos celebrar misa en una casa si no hay iglesia y para la comunidad que puedan ir ahí. Pero insistieron tanto que le dije, bueno, vamos a hacer una liturgia de la palabra, no una misa. Y entonces ellos prepararon en el patio del canal una cantidad de sillas, pues no las conté, pero yo calculaba unas 600 personas tal vez que fueron y colocaron como si fuera realmente una pelea de boxeo allá o una escenificación de una obra de teatro, toda una tarima inmensa en alto para que se viera y pusieron todos los medios, ¿verdad? Micrófonos, cámaras de televisión, etcétera.
Y empezamos a orar, después de proclamar la palabra, predicar, y el Señor empezó a curar enfermos. Y resulta que una de las hermanas que estaba en el ministerio, que ya se fue al cielo, tenía un hermoso don no solo de sanación, sino de palabra de conocimiento. Y me dice al oído, ella también estaba junto a mí orando, me dice, hay alguien que tiene una de sus manos atrofiada y Dios quiere sanarla. Entonces, mientras estamos orando, yo digo por micrófono, aquí hay una persona que tiene una de sus manos atrofiada. Todos hemos visto probablemente alguna persona que tiene una de sus manos atrofiadita, que no puede abrir los dedos, porque realmente es la mano pequeñita y todo. Y yo digo, por favor, póngase de pie y levante su mano. Y las cámaras empezaron a buscar, a ver si había alguien que se levantara en esas condiciones. Y se pone de pie un señor, un caballero. Como para que se viera mejor por televisión, cargaba una camisa roja, ¿de acuerdo? Si fuera ese lugar, ahora le diría, aquí fue. Y era un médico, y levanta su mano. Claro, mucha gente en ese momento en Paraguay lo estaban pasando en vivo y directo, estaba orando, éramos miles de personas que estábamos orando. O sea, esto es importantísimo, porque si oramos más personas, más poder de sanación hay. Y oraríamos unos 4, creo que no llegó ni a 5 minutos, y las cámaras en un close-up empiezan como a estar en un primer plano. La mano de este médico empieza a abrirse, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. En 5 minutos, las dos manos estaban iguales. O sea, fue algo tan impactante porque además lo vio medio Paraguay, que dijeron, ahora hay que hacer una misa en el estadio más grande del país. En ese tiempo el estadio más grande era el estadio Defensores del Chaco. Y celebramos una misa con 40,000 personas en ese estadio, con muchísimas sanaciones que el Señor hizo en su gran misericordia y en su gran bondad. Jesús es el que sana, no nosotros los seres humanos, pero Él nos invita a nosotros a orar por sanación, que oremos confiadamente. Nuestra oración siempre es escuchada. Mire, le ocurrió a una religiosa lo que le voy a contar ahora. Había una religiosa a quien el Señor le dio el don de sanación y a ella le daba vergüenza, le daba pena, en Venezuela es vergüenza, decir voy a orar por los enfermos. Y el Señor en inspiración le decía, yo quiero que ore por los enfermos. Le gustaba mucho ir ante el Santísimo. Y un día estaba ante el Santísimo. Y como volvió a sentir la voz del Señor, ella le dijo al Señor, bueno, Señor, si tú me traes los enfermos, yo voy a orar, pero yo no los voy a buscar. Y parece que el Señor le hubiera dicho, ajá. Terminando de decir esas palabras, abrieron las puertas de la iglesia y entró alguien con un enfermo en silla de ruedas. Y el Señor le dijo, ahí tienes el primero, ora por él. Y claro, le acababa de decir al Señor que oraría y no le quedó más remedio que levantarse, saludó a las personas, ¿no? Le impuso las manos y oró por el enfermo. No pasó nada. Se fueron con el enfermo y ella volvió al sagrario y le dijo, Señor, pero vos no me dijiste que orara por los enfermos. Sí, pero yo oré y no se curó. Es que yo no te dije que lo curaras. Yo te dije que oraras por él. El que sano soy yo. Resulta que luego, al poquísimo tiempo, ese enfermo se levantó de la silla de ruedas y fue sanado por la misericordia del Señor. Todo lo que le estoy contando es real, o sea, no es novela, no es invento, son simplemente el evangelio vivo de nuestro Señor Jesucristo. A los que crean, les seguirán signos y señales. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Ir al médico, sí, orar por el médico, sí, hay que hacerlo. Recuerden, para que acierte el diagnóstico y también para que acierte las medicinas apropiadas,
pero tener también una gran confianza y una gran fe. Miren, ¿cuántos de nosotros hemos estado enfermos? Muchas veces, algunos hemos sido operados, intervenidos quirúrgicamente varias veces y en el momento nos parecía que nos íbamos a morir. Y sin embargo el Señor nos ha levantado. Por eso tenemos que tener la confianza. Y si tuviéramos más confianza, más fe, porque dice el Señor, todo es posible al que cree. Si tenéis fe como un granito de mostaza, podéis mover montañas, dijo Jesús. Lo que falta muchas veces es la fe. Y es pensar, bueno, es que a mí quizá Dios no me escuche. Dios siempre que oramos pidiendo cosas buenas, con humildad, con fe, sin rencor en el corazón, con perseverancia, Dios siempre escucha nuestras plegarias y nuestras oraciones. Bien, Jesús de Nazaret, gracias por tu palabra y por tu presencia viva. Gracias porque estás resucitado en medio de nosotros. Yo te pido ahora, Jesús, que le hagas sentir a cada hermana y hermano que están conectados tu amor y tu presencia viva y les aumentes la fe. También me la aumentes a mí en este instante y también a los que van a ver esto posteriormente de una manera diferida. Para ti nada hay virtual, nada hay pasado, todo está presente. Yo proclamo, Jesús, tu palabra. Proclamo que por tus llagas hemos sido sanados y que todas nuestras enfermedades ya fueron sanadas, mi Señor. Sabemos que tú tienes tu tiempo, tu hora para cada cosa, pero siempre nos escuchas, Señor. Y eres el Señor de los milagros, el Dios todopoderoso, el mismo ayer, hoy, siempre. Lo dijiste, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y dijiste también, recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús, comienzo hoy en esta breve oración pidiendo por todos los que han tenido accidentes. Alguna persona pedía que se orara por ellos. Primero para que los sanes de todo lo que puede ser el trauma como secuela de ese accidente, todo temor y todo miedo y todo complejo de culpa. Pero pedimos también, Señor Jesucristo, la sanación de los que tienen secuelas en alguno de los miembros de su cuerpo. No pueden moverse, no pueden levantarse, no pueden abrir o cerrar sus manos, no pueden levantar sus brazos o mover sus rodillas. En este instante, Jesucristo, por ese misterio, que ni un solo hueso tuyo, porque así estaba profetizado, en tu pasión fue roto, pero eso tiene valor infinito para nosotros. Pido la sanación milagrosa de todos aquellos que han tenido algún accidente y secuelas a raíz del mismo, Señor. Y tus hermanos que están escuchando la oración y haciendo la propia, te están pidiendo también por sus seres queridos, por quienes le han pedido oración. Jesús, te entregamos nuestras cargas, nuestros temores. Te entregamos lo que es un obstáculo para que tú puedas sanarnos, incluso sanarnos milagrosamente. Sánanos de toda duda, de toda vacilación, de la falta de fe, de la incredulidad. Libéranos de cualquier espíritu del mal que venga con malos pensamientos a nosotros. Creo, Jesús. Aumenta mi fe. Creo, Jesús. En ti confío. Te entrego, Jesús, con mis hermanos, aquellas cargas que tienen en este momento un dolor muy fuerte, en los que están viéndonos o en seres queridos que se encomiendan. Pedimos, Señor, por ese dolor agudo, fortísimo en cualquier miembro de nuestro cuerpo. En este instante, Señor, te pedimos también por los que están a punto de agonizar si nadie ora por ellos. Aquellos que están ya, Señor, dados por los médicos como irreversibles, pensando que tienen horas o minutos solo de vida, para que la voluntad perfecta del Padre se haga.
Si están dispuestos a ir a la eternidad, Señor, dales la conversión y el arrepentimiento. Pero si quieres hacer por tu misericordia milagros y devolverlos a la vida, Señor, lo pedimos también en tu nombre, Jesús, para gloria del Padre Celestial. Por tu muerte, Jesús, por tu pasión, por las 3 horas de cruel agonía tuyas, por tus palabras en la cruz. Gracias, Jesús. Gracias por quitar ahora ese dolor agudo que te pedimos en este momento. Y pedimos también, Jesús, por los que tienen enfermedades crónicas, que los médicos no las pueden curar. Ve cuánta enfermedad incurable hay, Señor. Mira, Jesús, a los que sufren de cáncer. Cuánta gente, Señor. Bendito seas. Jesús, yo me uno a los altares del mundo donde se está celebrando la Eucaristía, donde estás presente. Me uno a los coros angélicos y a los santos y santas del cielo, pero me uno a los sagrarios del mundo, a las custodias y a los altares donde se celebra la Eucaristía y están tus méritos infinitos. Y me uno a tu mediación también ante el Padre. Proclamo que estas enfermedades ya fueron sanadas por ti. Y pido que se manifieste ahora tu victoria de Pascua, de resurrección, sobre todas esas enfermedades y el poder de tus llagas. ¿De qué situaciones hay también, Jesucristo? Tanta gente que está sufriendo de diabetes, Jesús. En este instante toca esos páncreas. Ten piedad de todos los que sufren de una u otra manera, Jesucristo, de mareos, de vértigos, a cuantos sufren de su corazón, de sus vías, donde funciona realmente la sangre circulatoria, las venas, las arterias, los capilares. Jesús, por tu sangre preciosa, pedimos sanación de cuantos sufren en sus bronquios, pulmones. Jesús, especialmente como secuela del coronavirus. Pedimos por todos los que están sufriendo por esta pandemia, Jesús, hospitalizados o no, en cuidados intensivos o no. Ahora, y pedimos incluso, Jesús, con la Virgen, que es la omnipotencia suplicante, que desaparezca, Jesucristo, esta pandemia del mundo entero y que des la gracia de conversión a todos los seres humanos. No te nombramos, Jesús, cada enfermedad, las conoces todas, Señor. ¿Cuánta gente hay hoy que sufre de mal de Parkinson, Señor? De demencia senil. Bendito y alabado seas, Jesús de Nazaret. De enfermedades mentales, de psicosis, de neurosis. Bendito seas, Jesús. Todo lo conoces, Señor. Ten misericordia, Jesucristo. ¿Cuántas personas hay en los psiquiátricos, Jesucristo, que solo los duermen, solo los dopan, ya se han rendido? Da luz a la ciencia y da amor y dedicación a los médicos, al personal paramédico y da también poder, Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti, Jesús. Danos palabras también, oh Dios. Grande y poderoso eres, Señor. Yo te amo, Jesucristo. Mira cuántas personas andan hoy angustiadas, nerviosas. Cuántas personas andan en un estado de insomnio permanente. Personas que han pensado hasta quitarse la vida, Señor. Ten piedad de todos ellos, Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Grande eres y poderoso, mi Señor. Bendito seas. Ten piedad de todo lo que sufre Jesucristo en su cerebro. Bendito y alabado seas. Señor Jesús, mi alma te alaba y te bendice. Mira ahora cada persona que está orando. Cada uno te está presentando también sus enfermedades. Después del Padre Nuestro decimos, líbranos, Señor, de todos los males. Y en el Padre Nuestro, líbranos, Señor, del mal. Toma todas las enfermedades, Jesús. Todas las del cuerpo, cada miembro, cada sistema del cuerpo. Los conoces todos, Jesús. Bendito y alabado seas. Desaparezcan nódulos, cánceres. Tú que eres el poderoso Dios. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Enfermedades de la piel, los huesos, Jesucristo, la parte digestiva, la parte también, Señor,
que tiene que ver con el origen de la vida, también los senos, los úteros, las próstatas. Bendito y alabado seas, mi Señor Jesús, por el misterio de tu encarnación. Dios poderoso, gracias, Señor, a cuantos sufren de sus cuerdas vocales, de su faringe, de su laringe, Jesús de Nazaret, de todo aquello, Jesucristo, que no sabemos presentar, que tú lo ves, de sus pulmones, te hemos dicho, Jesús, y te decimos también de los riñones, pero de un modo especial a los que sufren, Jesucristo, de sus hombros, de su columna vertebral, de los que sufren de sus piernas, de sus rodillas, de sus pies, de sus manos. Ahora, Jesús, el Padre sea glorificado por todo el río de sanación que brota de tu costado. Venga ahora, Señor, para que el Padre reciba alabanza y bendición. Y tu, Virgencita, salud de los enfermos, mira ahora a cada uno de tus hijos. Mírame, Madre, mírame. Como miraste en Caná de Galilea las ánforas, como miraste que no tenían vino. Dile ahora a Jesús, donde no tengo vino, Madre, el vino de la salud. Donde mis hermanos no tienen vino, el vino de la salud y de la vida. Intercede tú, omnipotencia suplicante, con los santos y santas del cielo, para que Jesús cure y sane ahora a aquellos que ha decidido curar y sanar por esta oración que estamos haciendo y que se repetirá cada vez que alguien abra esta página y alguna persona se conecte para ver este video. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, Dios del universo. Gracias, Espíritu Santo, porque con la Virgen y la Iglesia traes la sanación y la salvación a todos nosotros en el alma, la mente y el cuerpo. Gracias por aquellas personas, Señor, que hoy mismo has sanado, dolores que se han quitado. Sobre todo, Señor, si quieres hacer algún milagro esta tarde o cuando alguien vea este video, de levantar algún paralítico que humanamente hablando y clínicamente hablando no podría ser, Jesús, te lo pido en este momento, Señor, así como lo hiciste y también lo hiciste a través de San Pedro y San Juan en la entrada del templo de Jerusalén. Nada es imposible y nos lo has hecho ver algunas veces. Haz que también, Señor, tu palabra sea acompañada de signos milagrosos para tu gloria, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por unirse a la oración y a la conferencia. Que Dios nos aumente a todos la fe y a seguir orando, ¿ok? Gracias, Padre. ¿Alguna pregunta? Tenemos 2 o 3 minutos para preguntas. Gracias, Padre. Tenemos varias preguntas. ¿Qué tipos de pecados son los que vienen de las generaciones o de los padres? Eso lo veremos el próximo jueves. Okay. Cuando nosotros oramos... Mira, de todas formas, voy a explicar. No se heredan los pecados de los ancestros. El único pecado que se hereda es el de Adán y Eva y se borra en el bautismo. O sea que no cometemos pecados heredados de nuestros padres. Lo que se heredan son secuelas y consecuencias. Puede haber enfermedades y puede haber dependencias, etcétera, que lo explicaremos el próximo jueves. En alguna medida pueden quitar algo de la libertad, no quita normalmente completamente la libertad tampoco del ser humano. Cuando nosotros oramos por nosotros y por los pecados de los demás, uno puede tener la certeza de la misericordia de Dios ante la contrición, y eso es fuente suprema de bien y da esperanza. ¿Es correcto pensar así? Claro que sí, si lo promete el Señor. Eso lo basamos en la palabra de Dios, más que en nuestros propios sentimientos. Pero Dios también nos lo hace sentir muchas veces. Nos hace experimentar su perdón por medio de la paz. A veces derramamos algunas lágrimas por medio de un amor, por medio de un fuego, que se yo, de distintas maneras. Y a veces nos lo confirma con algún signo exterior, evidentemente.
si hay un acto de perfecta contrición, de amor, de entrega, de confianza en la misericordia de Dios, evidentemente que se experimenta. El Señor lo ha dicho, Él nunca nos va a abandonar y el que venga a mí no será echado afuera. Y lo proclamamos porque es la palabra de Dios. Hay personas que dicen que la vacuna del COVID es la marca de la bestia y que no debemos vacunarnos. Sé que Bueno, es una hay muchas pregunta de una personas. gran controversia que no aclararía este pensamiento. Hay muchísimas cosas que se dicen sobre la vacuna, pero de toda índole, desde la mano derecha hasta la mano izquierda, desde lo más bueno hasta lo más... Claro, yo voy a darte una respuesta a lo que me pides, no, no soy técnico para hablar a ese nivel, para eso hay científicos y médicos, pero doy mi opinión y doy mi parecer, evidentemente. Mira, primero que no es ningún signo de la bestia, o sea, eso no tiene nada que ver, o sea, por supuesto que no tiene nada que ver. Segundo, la mayoría de los científicos y de los médicos, yo no tengo el porcentaje, pero la mayoría creen en las vacunas, ¿ok? Y creen que son necesarias las vacunas. ¿Ok? No se debe obligar a que una persona se vacune. Hay un grupo pequeño que no cree en las vacunas y hay un grupúsculo que se ha también dado la tarea de hablar para meterle miedo a la gente y hay una serie de bulos y de mentiras también con respecto a eso. Eh, tenemos el ejemplo que el Papa Francisco se ha vacunado, el Papa emérito Benedicto se ha vacunado. Los científicos que han hecho estas vacunas y que las estudian también se han vacunado. Los médicos también se han vacunado, evidentemente. Tenemos ahora en Israel, es el país que tiene mayor número de personas vacunadas y que más ha descendido también lo que es la epidemia. Ya han abierto incluso el país a partir del 22 de mayo para las personas que están vacunadas. Este, yo creo que debemos vacunarnos. Ahora, eh, si una persona tiene situaciones especiales, o sea, de alergias, situaciones especiales de trombosis, etcétera, debe consultar a un médico. Él es la persona indicada y el médico le indicará de acuerdo a su situación cuál de las vacunas le conviene, cuál no le conviene o si no le conviene ninguna vacuna. Eso solo un médico lo puede realmente decir. Un médico que sepa también de vacunas, ¿verdad? Pues cualquier médico sabe un poquito más que nosotros, evidentemente. Yo me vacuné ya hace va a ser 2 meses que me coloqué la segunda dosis de la vacuna Pfizer, evidentemente. Y sí creo que ojalá todo el que pueda que se vacune. Okay. ¿Podría explicar nuevamente qué significa la renovación de los carismas? Ay, vayan a la conferencia que di sobre el Espíritu Santo y los carismas. Pero bueno, vamos a responder algo. Los carismas son manifestaciones del Espíritu Santo. La palabra carisma viene del griego charis o caris, que significa gratuito, gracia, regalo, don. Entonces los carismas son como capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da para edificar la iglesia. Los carismas son muchísimos, no se dice cuántos hay en la Biblia, pero toda obra buena detrás tiene un carisma. La fe que mueve montañas es carisma, el don de sanación es carisma, la palabra de conocimiento es carisma, la profecía es carisma, en fin, el amor que uno tiene a los enfermos es carisma. Entonces a nosotros se nos comunican esos carismas en los sacramentos iniciales de bautismo y confirmación, pero a veces quedaron ahí. Entonces, cuando se hace un retiro básico de vida en el Espíritu o un seminario, se hace una oración para que los carismas que están en nosotros y no se han usado, pues se renueven, se manifiesten y se puedan usar con discernimiento. Y evidentemente se manifiestan los carismas. Esa sería la oración de renovación de los carismas. Creo que tenemos que terminar por la hora. ¿Les parece bien? Bueno, que Dios les bendiga a todos. Les doy la bendición.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dos cosas, Amén. no dejen de orar por los pastores, entre ellos métanme a mí entre los primeros, porque lo necesito. Y segundo, seamos también generosos con el Florida Center for Peace. Y si lo desean también ser, pues con nuestro ministerio. No somos tantos los que estamos unidos, pero la gallina llena grano a grano el buche. Entonces, si colaboramos con algo, muchas veces pues consumimos cuestiones desde un refresco, una soda, un helado, ir al cine o un capricho, y podemos también colaborar con algo con el Florida Center for Peace y también con la realización de estas conferencias que estamos dando. Se lo agradezco y que Dios le pague, le dé el 100 por uno. Si Dios quiere y la Virgen,